Muy buenos días en Moscú, muy buenas tardes en San Francisco, muy buenas noches en Washington, D.C., donde nos encontramos transmitiendo para ustedes el programa Geopolítica, el mundo en sus manos. Bueno, esta semana tenemos muchísima actividad. Estamos haciendo pues ya esta presentación porque vamos a tratar de darle para el programa de hoy un paneo completo de lo que es el CPAC. El CPAC es la Conferencia de Conservadores del Mundo. Bueno, ya estamos adentro, ya tenemos nuestra credencial y vamos a el primer speaker, Vance, vicepresidente Vance, a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Bueno, y aquí ya nos encontramos dentro del salón de la Conferencia Política para la Acción Conservadora. El primer speaker va a ser el vicepresidente Vance. Ahora en 7 minutos les iremos transmitiendo todo lo que vaya pasando acá. Y aquí nos encontramos, está hablando la representante del Reino Unido, pues de haber escuchado ya al vicepresidente Vance, uno de los cofundadores de Bitcoin, y pues su exposición fueron muy buenas los dos. Todos hablan de la seguridad y de la libertad. Y uno de los principales puntos que quedan claros es que para ser libre hay que tener fuerza, hay que tener poder económico. Sin el poder económico es imposible ser libre. Y esto no quiere decir que sea usted millonario. Simplemente se dice que si usted no es capaz de cubrir sus primeras necesidades, usted no es libre. Y es por eso que los gobiernos comunistas y socialistas siempre atacan la iniciativa individual para así destruir las posibilidades del individuo y así el individuo dependa de los gobiernos. Acá desde el CPAC, la Conferencia Política para la Acción Conservadora. Les informa Rafael Leonardo Prieto desde Washington, D.C., por Washington TV. By the way, the biggest threat to the United States, because yes, we've got 4 years of President Trump's leadership, but I guarantee you, if the Democrats ever get power again, they're going to try to do it again. We cannot rebuild Western civilization. We cannot rebuild the United States of America or Europe by letting millions and millions of unvetted illegal migrants come into our country. It has to stop. Thank God it stopped here, but it's got to stop there. And a related issue, Mercedes, is you can't just stop it. You have to allow European peoples, and of course the American people too, to raise issues about it. Right. You have to allow free speech to debate this stuff. You have to stop doing things to the populations of the world. You've got to give the populations of the world the opportunity to speak up and say, no more of this BS. We want borders. We want sovereignty. We want to be able to speak our own mind in our own country. And I guarantee you, if we don't allow free speech, and of course, the Biden administration, I made this point, Mercedes, the Biden administration did more to destroy free speech, not just in the United States, but also in Europe, than any administration in American history. I'm not even blaming the Europeans. I'm actually saying you follow the lead of Joe Biden into censorship and mass migration. Follow the lead of Donald J. Trump, and that's free speech, borders, and sovereignty. That is the future for our shared civilization. And I will tell you something that is really, truly remarkable that's happening at CPAC is, and we had our second CPAC International Summit yesterday, and we have many of these conservative European leaders with us today, where we stand in solidarity because they have an opportunity to basically make Europe great again, make Asia great again, make Latin America great again. And so in essence... Sí, va a tener la presencia en uno de los días, va a estar el presidente Bukele, va a estar el presidente Milei, el presidente Noboa, todavía no había confirmado, pero creo que va a venir. Y posiblemente también va a estar el presidente Trump. Bueno, y Washington, D.C. estará allí transmitiendo para ustedes
Yo voy a estar presente los 3 días. La conferencia comienza hoy. Hoy lo que hay es la entrega de las credenciales. Ya me hicieron la entrega de mi credencial, gracias a Dios. Bueno, Dios mediante, mañana ya comenzará, hoy jueves ya estaremos transmitiendo para ustedes todo lo que acontezca allí. Ya a partir de hoy estaremos transmitiendo para ustedes, para que usted se sienta incluido dentro de esa conferencia. Esa conferencia es bien importante porque esta conferencia es lo que debía haberse hecho desde hace mucho tiempo. Es decir, el tomar en serio que la izquierda quiere acabar con nuestra forma de vida occidental. Ellos lo hicieron ¿dónde? El Foro de Sao Paulo. Más allá del Foro de Sao Paulo, Rusia, China han venido apoyando muchísimas iniciativas a nivel mundial para el apoyo de la izquierda, tanto en armas como intelectualmente. Se llevan grupos a darles cursos allá en Rusia, cursos que se llevan a darles en Cuba. Entonces, todo esto era lo que no hemos hecho los conservadores. Y muchos conservadores tienen miedo a decir que son conservadores. Sí, yo por lo menos estoy orgulloso de creer en esa forma de vida. Y cuando no estoy de acuerdo con algo, así como lo hicimos en nuestro programa, que los invito a que lo vean, el programa de Platicando con Mayra Zulbarán, que tuvimos esta semana, ellos están defendiendo pues la posición, o están defendiendo nuestra posición, porque yo también soy venezolano, con respecto al TPS. Y en ese programa pues hablábamos muchísimas cosas, lo que había dicho la directora del Homeland Security, que pues las condiciones en Venezuela habían mejorado y todo estaba bien. Y entonces pues yo les dije, no, eso es, para cualquier venezolano que le digan eso es prácticamente como un insulto. Pero bueno, en geopolítica no es el tema para tratar. Si quieren los invito a ver este programa que está en nuestra plataforma en Washington TV, para que se informe realmente de lo que conversamos allí. Bueno, geopolítica, vamos a estar transmitiéndole todo lo que pasa aquí. Hay muchísima información, señores. La reunión de Rusia y Estados Unidos y los que no fueron invitados, Europa y Zelensky. Bueno, Zelensky yo diría que está prácticamente, según Rusia y Estados Unidos, prácticamente ya está de preaviso. Zelensky está casi que se va o es una de las condiciones que está pidiendo Rusia, de que se haga algún proceso para sustituir a Zelensky. Pero bueno, vamos directamente a geopolítica. Como les decía, pues Zelensky ya creo que ya está trabajando su tiempo de preaviso, es decir, ya se tiene que ir, porque una de las condiciones que está pidiendo Rusia, aparte de que no entren en la OTAN, es que se vaya de la presidencia. Esto ha generado muchísimo movimiento geopolítico, aliados que eran aliados, ahora ya no son tan aliados. El presidente Trump y el vicepresidente Biden con su discurso alertó a Europa. Ya Macron, del presidente de Francia, convocó a una reunión especial y una reunión extraordinaria que no está estipulada dentro de los estatutos de la Unión Europea, pero entonces ellos están convocando a ver qué hacen, porque prácticamente con Estados Unidos tomando la posición que está tomando actualmente, Europa tiene que tomar una decisión si va a aumentar su gasto militar, porque ellos están criticando la política de Estados Unidos, porque ellos están diciendo que esta decisión favorece a los Estados Unidos, porque eso obliga a que ellos se rearmen y ellos tengan que comprar más armas. Pues, y uno de los que vende armas en el mundo, y que me imagino que ellos no van a ir a comprarle armas a los rusos ni a los chinos, es Estados Unidos. Entonces ellos están pensando que Estados Unidos está haciendo esto para finalmente venderles armas a Europa, porque Europa tendría que aumentar su gasto en militar aproximadamente en un 1,5% como mínimo. Y hay países que, como siempre se lo he dicho, como España, que España no tiene ahorita
de dónde sacar ese dinero, y pues los europeos van a tener que verdaderamente tomar la acción, porque según lo que dice el presidente Trump, Europa se ha venido recostando de Estados Unidos y ha hecho que Estados Unidos gaste todo lo que tiene que gastar para ellos sentirse seguros. Entonces el presidente Trump dice, no, si ustedes se quieren sentir seguros ahora, ustedes tienen que gastar su propio dinero para su seguridad. Y ese es el mensaje prácticamente que les dio el vicepresidente Biden, perdón, el vicepresidente Vance. Ese es el mensaje que le dio el vicepresidente Vance, de que Europa tiene que tomar ya sus acciones y comenzar a ser dueña de sus destinos. Pues no se sabe cuál es la posición que Europa va a tomar. Reino Unido dijo que podía enviar tropas a Ucrania. Esto ya iría mucho más allá, porque esto incrementaría el conflicto, un conflicto donde Estados Unidos no va a participar en las primeras, porque esto sería ya la entrada a la guerra por parte de Reino Unido. Recuerden que Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, pero pues ellos quieren tomar un papel, me imagino, protagónico, porque al Estados Unidos salirse de o no estar de acuerdo con las políticas y amenazar de salirse de la OTAN, pues Reino Unido va a quedar aquí liderando, porque recuerden que el poderío militar también del Reino Unido es un poderío fuerte. Pero en todo esto los grandes perdedores van a ser Alemania y Francia, pues, y España sobre todo, los países pequeños, porque van a tener que sacar dinero de donde no lo tienen y sus economías no se encuentran en el mejor momento. Entonces por eso es que el mundo se está moviendo muy rápido. El presidente Trump, a un mes ya de asumir la presidencia, pues ha movido el mundo en lo que no se ha movido. El status quo se había quedado ya prácticamente más de 50 años, y ahorita se está moviendo todo. En algunos casos para mejor, en otros casos hay que esperar para verificar cuáles son los resultados, o por lo menos cuáles van a ser esos posibles resultados para poderlos analizar. Entonces los invito de verdad a que sigan muy de cerca esta posición de Estados Unidos. Esta reunión fue realizada en Arabia Saudita. Arabia Saudita toma un papel protagónico en medio de este conflicto, y pues va también a ungir pues como un mediador, pues, o eso lo veremos en el tiempo, porque bueno, ahora las reuniones se están realizando en su territorio, pero vamos a ver cuál es la posición que va asumiendo en el futuro. Con respecto a Israel, Israel sigue pues ya con sus posiciones muy sólidas, muy fuertes, como les comenté en el programa pasado, con respecto a los rehenes, con respecto a la franja de Gaza. Y pues Estados Unidos está claro, Estados Unidos quiere entrar en la franja de Gaza, y Estados Unidos está tratando de, yo diría que monetizar los conflictos del mundo, porque a Ucrania le está pidiendo las tierras raras que se encuentran, la mayoría se encuentra según estudios en los territorios que tiene Rusia ahora tomados, incluyendo Crimea, pero está pidiendo un pago pues, para él poder seguir enviando dinero para allá. Y pues el presidente Trump está actuando como un empresario. Quiere comprar Groenlandia, quiere disminuir el gasto con respecto a Canadá, y esto por supuesto que le está dando a Canadá una incomodidad, pero pues es cierto, la balanza comercial de Estados Unidos con respecto a Canadá no es positiva. Fíjense esto, la balanza comercial entre China y Estados Unidos no es positiva, es favorable a China. La balanza comercial entre Estados Unidos y Canadá no es favorable a Estados Unidos. La balanza comercial entre México y Estados Unidos es desfavorable a Estados Unidos. La balanza comercial entre Europa y Estados Unidos es desfavorable a Estados Unidos. La balanza comercial, que fue la última revisión que está haciendo el presidente Trump con respecto a la India, es inmensamente desproporcional la ventaja que lleva la India con respecto a los Estados Unidos. Entonces el presidente Trump no es que está haciendo las cosas mal con respecto a los movimientos geopolíticos. El presidente Trump dijo que iba a gobernar para los americanos. MAGA significa eso, Make America Great Again, y eso significa que pues él quiere hacer América nuevamente grande. ¿Qué es lo que va a impulsar él con estos aranceles que quiere implantar en México, a Canadá, que implantó a China?
Él lo que está buscando que la empresa que no quiera tener aranceles simplemente véngase a producir acá en territorio americano. Véngase aquí, que aquí los esperamos. Entonces el presidente Trump sabe lo que está haciendo con respecto a la parte empresarial. Yo sí le puedo tomar un punto de acotación que cuando uno trabaja la política se puede llevar con gerencia, pero la política no solo es gerencia, la política hay que tomar en cuenta otros factores, factores humanos, factores sociales, que en algún momento la parte empresarial no domina. Entonces por eso yo creo que él tiene sus asesores, él está manejando todo eso con gente capacitada, y creo que él va pues al fin del tiempo va a conseguir muchos de los objetivos que se está planteando, que al final van a ser positivos para esta tierra. Yo les garantizo que sí. Tenemos un proceso inflacionario, eso yo se los dije antes que el presidente Trump asumiera la presidencia. Por supuesto que va a haber inflación, va a haber subida de precios. Si él le mete aranceles del 10% a China, por supuesto que los productos chinos van a subir en el 10% o mínimo como el 10% acá en el consumidor final. Entonces, pues nosotros vamos a tener que también ponernos los pantalones para poder llevar este vendaval que viene, porque sí, efectivamente va a haber un movimiento económico que a la final yo creo que va a ser positivo, porque va a sincerar las cuentas, y al sincerarse las cuentas, pues bueno, usted vio como el presidente Trump está revisando Dodge, Elon Musk está revisando todas las cuentas, todo. En estos días ayer estaba leyendo que en el Seguro Social es impresionante que hay una persona de 300 y pico de años que todavía sigue cobrando la seguridad social. ¿Quién estará cobrando ese dinero? Eso lo leí, no tengo yo las pruebas, pero también vi que hay personas que tienen más de 105 años, personas que continúan todavía ahí en el sistema de seguridad social. Entonces es importante hacerlo, porque si no el país se nos va a acabar, pues, y nadie quiere que Estados Unidos se acabe. Yo creo que todos queremos que el país siga subsistiendo para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todos los que vengan en adelante. Entonces yo creo que esa es la función de la regeneración que está presente en ese momento, la que está llevando la rienda de poder construir para las futuras generaciones. Entonces de verdad que los movimientos geopolíticos casi todos están en torno a los Estados Unidos. En esta semana voy a transmitirle lo que es el evento del CIPAT. El CIPAT es un evento bien importante, van a haber muchísimos speakers, y pues le iré transmitiendo algunas cosas que veamos allí en caliente, desde donde nace la noticia. Bueno, muchísimas gracias, no nos queda más que despedirnos de ustedes hasta la próxima semana con nuestro programa Geopolítica. La verdad que queremos continuar dándole el mundo en sus manos. Desde Washington TV hacemos esta programación con mucho cariño para usted. Muchísimas gracias y buenas noches.